de 14:10 a 14:30, y yo les insisto, o sea, tenemos toda la apertura, falta muchas cosas en legislación, pero nosotros no conocemos de todo, necesitamos que nos hagan llegar esas inquietudes para transformarlas en leyes. Vamos entonces a pasar a un receso, un poco de café, y continuamos a 12:35. Gracias. Precisamente vamos a continuar con este foro convocado por la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Escuchábamos al presidente de la misma establecer un pequeño receso para que posteriormente se pueda conocer el siguiente tema, que es redes estatales de clínicas de dolor y cuidados paliativos en nuestro país. Y vamos a platicar precisamente con nuestro invitado, el doctor Sergio Tenolapa, acerca de qué es una clínica de salud. ¿Nos puede explicar, doctor? Bueno, ¿una clínica de salud o una clínica del dolor? Bueno, una clínica del dolor son lugares que se han creado precisamente para el tratamiento de este síntoma y que en nuestro país se han creado principalmente en las diferentes instituciones de salud pública. Ya mencionaba la doctora Casiano hace un momento que existen 4 escuelas o 4 lugares bien reconocidos que se encuentran en el Distrito Federal, que son las clínicas del dolor del Hospital General de México, la clínica del dolor del Instituto Nacional de la Nutrición, y la clínica del dolor del Instituto Nacional de Cancerología y la del Centro Médico 20 de Noviembre. Estas clínicas fueron formadas precisamente para tratar pacientes con dolor, y con dolor crónico más que con dolor agudo. Estos pacientes con dolor crónico son pacientes que han sido ya multitratados y maltratados en por diferentes especialistas que no han podido controlar este síntoma y que nos remiten a los pacientes como última posibilidad. Estas clínicas del dolor fueron creadas también, primero que nada, en países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, y en México tenemos más de 25 años que se crearon estas clínicas, precisamente enfocadas al tratamiento de pacientes que sufren dolor y que no han tenido un buen control. En estos 25 años, ¿cuántos médicos especialistas en el dolor se han formado en nuestro país? Bueno, aproximadamente existen cifras en la actualidad de que en la República Mexicana habemos 400 médicos que hemos tomado los cursos para ser especialistas en dolor. Desafortunadamente, solo el 10% se dedica de lleno al tratamiento del dolor. ¿Por qué? ¿Faltan más clínicas del dolor en donde se puedan desarrollar? Efectivamente, como yo le mencionaba, solo hay 4 en el Distrito Federal. Hay otras clínicas, en Guadalajara, por ejemplo, existe Palía, y existen otros centros, más que como clínicas de dolor, centros anticancerosos, en los cuales se ve exclusivamente dolor de tipo oncológico y en los cuales están a cargo de médicos que se han formado en las clínicas de dolor de la capital. Se siguen formando médicos para tratar este síntoma, pero desafortunadamente cuando terminan su formación no existe dentro de los hospitales o dentro de los institutos la creación de estas plazas para que ellos funjan como médicos tratantes en el dolor. Esto los obliga a que regresen a ocupar las funciones que venían desempeñando y que solo tengan esa capacitación sin llevarla a cabo. Justamente hay que aclarar que las clínicas del dolor no son organismos aparte de los hospitales que ya existen, sino que forman parte integral de los mismos, ¿no? Exactamente. ¿De qué manera se estaría relacionando el trabajo entre las escuelas en las que usted participa o de estas clínicas del dolor en la capital de la República? ¿Forman una red y se podrían extender a una red nacional o redes regionales? Por supuesto. De hecho, nosotros lo que tenemos ahorita avanzado entre las clínicas es que tenemos un programa que está regido por la Universidad Nacional Autónoma de México para la formación de estas gentes que están en adiestramiento para tratar el dolor. Definitivamente, si se hiciera una apertura en cuanto a plazas, la gente que nosotros estamos capacitando, que viene del interior de la República e inclusive del extranjero, podríamos nosotros tener una comunicación a nivel estatal con la capital del país y tener un adecuado control, lo cual abatiría precios en los traslados de los pacientes, y yo creo que estos costos que se ven disminuidos en estos traslados se pueden utilizar para tener un consumo mayor de medicamentos, porque se hacen por compra directa y no están dentro del cuadro básico, muchos de ellos, de los hospitales del sector salud.
Hace rato me platicaba precisamente las implicaciones que tienen este traslado que tienen que hacer las personas que viven fuera de la capital de la República a los centros especializados, lo cual implica un gasto no únicamente para las personas, sino para las instituciones de salud pública que se encargan de atenderlos de primera mano. Exactamente. Definitivamente muchos de los pacientes que no se controlan con medicamentos que están dentro del cuadro básico y que sí están controlados con medicamentos que podemos llamarlos nosotros especializados, que necesitan de una receta especial para poder ser adquiridos. Estas recetas, como ya se mencionó en el foro, los medicamentos se pueden adquirir solo por un periodo de tiempo que va entre 28 y 30 días, lo cual implica que un paciente que ya está bien controlado con este tipo de medicamentos tenga que venir cada mes o cada 28 días exclusivamente por el medicamento, implicando un gasto que muchas veces lo eroga el paciente o lo eroga el instituto, y que aparte el paciente tiene que desembolsar dinero porque tiene que alimentarse o porque tiene que hospedarse dependiendo de cuándo sea su cita. Si esto nosotros, repito, se crearan otras clínicas del dolor de cada institución en todo el país, podríamos abatir estas necesidades de los pacientes, evitando que ellos tengan que trasladarse de un lugar a otro. ¿Y qué tan costoso es para una institución de salud pública establecer clínicas de dolor dentro de ellas mismas? Bueno, yo creo que no sería costoso siempre y cuando se tomaran las actitudes necesarias, porque debe de crearse un programa, así como existen programas vigentes para la madre o para el niño. En la actualidad estamos viendo que en nuestro país existen otras necesidades, como la de la creación de hospitales o de médicos geriatras. Vemos que la calidad de vida y la expectativa de vida se ha ido incrementando por los conocimientos y por todas las cuestiones médicas que han ido avanzando. Esto mismo también se ve reflejado en que si existe mayor expectativa de vida, también las enfermedades crónico-degenerativas, una de ellas el cáncer, que ocupa la segunda causa de muerte en nuestro país, también se ve incrementada. Y esto obviamente nos obliga a que cada vez tengamos mayor gente capacitada para tratar el síntoma dolor, que se debe de hacer desde la facultad y no como se está haciendo, que se creó la necesidad de tener una especialidad, cuando todos los que estamos involucrados en el manejo de pacientes, ya comentábamos también hace un momento, que la primera causa que origina una consulta es el síntoma dolor. Si no nos duele, no vamos al médico. Entonces esto hay que capacitar a los estudiantes y obviamente a todos los médicos que no están todavía familiarizados con esto. Y también a las personas, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Mientras tanto vamos a regresar con mi compañero Ángel Cruz, quien tiene lista una entrevista. ¿Cómo no? Pues bien, en estos momentos nos acompaña la doctora Briste. Doctora, durante este foro se han hablado y se han tocado temas como los aspectos fisiológicos, terapéuticos y la clasificación del dolor, pero yo le preguntaría, en la actualidad, la sociedad mexicana, es decir, la comunidad médica, las instituciones y en sí los pacientes, ¿están preparados para atender y manejar el dolor en nuestro país? Actualmente yo diría que no estamos preparados, pero hemos visto que en las 2 últimas décadas en nuestro país se han hecho grandes esfuerzos para educar a los médicos, a los profesionales de la salud en general y a los pacientes para tratar este tipo de enfermedad que se puede llamar dolor. Y en ese caso no estamos preparados, pero creo que ahí vamos, y con el apoyo que tenemos de todos aquí en el día de hoy en este foro, creo que vamos a lograr cosas importantes para el alivio del dolor en México. La legislación en México, ¿cómo se encuentra respecto a la utilización de medicamentos para el tratamiento del dolor? La legislación es un problema, yo creo que en el que más vamos a trabajar, porque si hay artículos en la legislación en cuanto a los medicamentos que utilicemos para el dolor, no son lo suficientemente claros ni adecuados para el manejo del dolor. Entonces yo creo que ahí es donde más vamos a tener que trabajar nosotros. Ustedes como médicos, ¿qué demandarían respecto a esta legislación? Participación, una cooperación entre la comunidad médica, los laboratorios y los propios legisladores.
Primero que nada, sensibilizar que el dolor es un problema de salud pública, número uno, y que tenemos que trabajar en equipo para el alivio del dolor, esto cambiando la legislación, trabajando con la UNAM, por ejemplo, porque la educación es básica para este problema de salud, las asociaciones médicas y la industria farmacéutica con su investigación, por supuesto que sí. De acuerdo a su experiencia médica y como parte de este sector, en México o en nuestro país existen políticas públicas para atenuar los problemas socioeconómicos que se presenta esta enfermedad como es el dolor. No hay políticas, pero creemos que con este foro de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar ya en políticas, porque como decíamos durante el foro, el dolor sí tiene un impacto socioeconómico por las pérdidas laborales que el dolor causa. ¿A qué se debe que no existan las políticas públicas? ¿A una falta de organización de parte de la comunidad médica, de la sociedad en su conjunto o del propio gobierno? Pues yo creo que es una combinación, pero básicamente es la educación, básicamente, porque no se tiene el conocimiento y afortunadamente ya con este tipo de foros ya se sensibiliza que uno empiece a informarse más de este problema. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Muchas gracias a usted, gracias. Muchas gracias, pues nosotros continuamos con mi compañero Arturo Sánchez. Vamos a continuar platicando con el doctor Tenopala, quien es precisamente un médico que se dedica específicamente a tratar los temas de dolor y que son conocidos de diversas maneras. ¿O por qué se da la duda en cómo llamarlos, doctor? Bueno, lo que pasa es que el término genérico es dolor, pero para hacer una buena diferenciación en cuanto a qué tipo de dolor estamos hablando, pues debemos tener una relación estrecha con el paciente y que el paciente sepa expresar qué es lo que está sintiendo, ya que el dolor podemos hacer grandes diferenciaciones. La primera es en cuanto a dolor agudo y dolor crónico, y de este mismo dolor crónico se puede desprender el dolor crónico maligno o relacionado al cáncer y el dolor crónico no relacionado al cáncer. También existen obviamente especificaciones en cuanto a las sensaciones dolorosas que tiene el paciente. Si está afectando una raíz o un plexo nervioso, pueden manifestar un dolor de tipo ardoroso. Si la lesión es a huesos o tendones o articulaciones, es un dolor que se encuentra bien localizado y que lo refieren muchas veces como opresivo. Existe otro tipo de dolor que es el dolor visceral y que este es un dolor mal localizado y que no es tan específico. Obviamente cuando nosotros tenemos una valoración del paciente, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de identificar cuáles son estas características del dolor, ya que de eso va a depender el tratamiento que nosotros podamos brindar a nuestros pacientes. Para eso existe, aparte de una buena historia clínica y una exploración física neurológica, nos apoyamos en escalas, primero para saber qué tanta intensidad tiene este paciente de dolor y segundo, en cómo ellos nos refieren la sensación dolorosa que tienen. Es importantísimo entonces la relación entre el médico y el paciente y también la manera de comunicarse entre ambos para tratar de establecer un diagnóstico adecuado y poder atender los dolores o más allá el fondo de los dolores de los pacientes precisamente. Pero me refería al principio en cuanto al nombre que se les da a ustedes, ¿son algólogos o algiólogos? ¿Cuál es la diferencia entre